En una helada madrugada de los años 30, cuando el silencio de la noche era tan denso que cada paso resonaba como un eco interminable, mi abuelo vivió algo que marcó su vida para siempre. Era apenas un niño cuando sus padres lo despertaron para emprender un viaje al pueblo vecino, saliendo antes del amanecer. El frío parecía calar hasta los huesos y mi abuelo, aún somnoliento, protestó. «Papá, mejor me quedo en casa, hace mucho frío», rogó. Pero su padre fue tajante. «No puedes quedarte solo. Además, caminando, el frío se irá». Sin más opción, se abrigó con todo lo que tenía y salió con sus padres. La luna llena iluminaba débilmente el sendero, mientras un viento helado agitaba las ramas de los árboles, creando sombras que parecían cobrar vida. El camino era arduo, una mezcla de tierra y piedras que crujían bajo sus pies. Horas después, cuando estaban cerca de un monte que debían cruzar, mi abuelo sintió algo extraño, como si alguien o algo los estuviera observando. De repente, al mirar hacia arriba, sus ojos se encontraron con una visión que lo paralizó. Una larga fila de figuras humanas moviéndose en silencio, como espectros que flotaban. Las primeras llevaban antorchas, cuya luz parpadeante parecía teñir el aire de un color antinatural, casi enfermizo. Un terror visceral se apoderó de él. Sin pensarlo dos veces, bajó corriendo hasta donde estaban sus padres, tropezando en el camino. «Hay personas en el monte, muchas, van en fila con antorchas». Su padre frunció el ceño y le respondió con desdén. «Seguro estás cansado y lo imaginaste. Nadie camina a estas horas». Pero su madre, más perceptiva, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Qué viste exactamente?», le preguntó con voz temblorosa. Parecían personas, pero algo estaba mal. No hacían ruido, y sus sombras se movían raro. Con algo de incredulidad, los tres subieron al monte para comprobarlo. Y entonces lo vieron. Allí estaban, una procesión de figuras espectrales avanzando en perfecta sincronía. Los rostros eran borrosos, como si estuvieran cubiertos por una niebla densa. Las antorchas proyectaban sombras que no seguían las leyes de la luz, alargándose y deformándose como si fueran entidades vivas. No había un solo sonido, ni pasos, ni crujidos, ni murmullos. Era un silencio antinatural, opresivo, que hacía que cada respiro se sintiera como un grito. El padre de mi abuelo, aún convencido de que eran viajeros, insistió en seguir. «Es solo un grupo de gente, no tiene nada de extraño. Vamos, ya casi llegamos al pueblo». Pero la madre lo sujetó del brazo con fuerza inusitada. «No des un paso más», le dijo con firmeza. «No son viajeros, no son humanos, son almas en pena». El hombre la miró, incrédulo, pero ella continuó. «Es una procesión de ánimas. Si nos ven, nos llevarán con ellas. ¿Quieres condenarnos a todos?». Mi abuelo, aterrado, vio cómo la procesión avanzaba lentamente. Las figuras parecían flotar, sus movimientos mecánicos y carentes de vida. Las antorchas chisporroteaban con una llama azulada, como si estuvieran hechas de algo más que fuego. «Nos quedaremos aquí. No hagas ruido. No respires fuerte. No los mires directamente. Solo espera», ordenó la madre. Se escondieron tras unos matorrales, sus corazones latiendo desbocados. Mi abuelo sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo era una tortura mientras las figuras espectrales pasaban a escasos metros. Una de ellas, con una túnica negra y una antorcha que apenas alumbraba, pareció detenerse y girar la cabeza, como si hubiera sentido algo. El niño contuvo el aliento, sus ojos fijos en aquella figura que parecía mirarlo directamente. Pero después de un instante eterno, siguió avanzando, y la procesión desapareció entre la niebla que cubría el monte. Cuando estuvieron seguros de que no quedaba rastro alguno, continuaron su camino. Nadie dijo una palabra durante el resto del trayecto. El aire aún parecía pesado.
y el temor de que esas ánimas regresaran los mantenía en constante alerta. Llegaron al pueblo cuando el sol ya estaba alto en el cielo. El padre de mi abuelo, aún escéptico pero visiblemente perturbado, contó lo sucedido al tendero del lugar. El hombre, al escuchar la historia, palideció. ¿Vieron una procesión?, preguntó en un susurro. El padre asintió. Eran personas con antorchas, ¿verdad? Viajeros, seguramente. No, respondió el tendero, su voz apenas audible. Tuvieron suerte. Lo que vieron no eran personas, eran ánimas en pena. Si los hubieran visto, ustedes no estarían aquí ahora. Habrían sido llevados con ellas, condenados a caminar eternamente por ese monte, buscando algo que nunca encontrarán. Desde ese día, mi abuelo nunca volvió a caminar por ese monte de noche. Siempre decía que había algo en ese lugar que no pertenecía al mundo de los vivos, algo que aún vagaba, esperando a que alguien tuviera la mala fortuna de cruzarse en su camino. Y hasta el día de su muerte, mi abuelo insistió en una cosa: nunca mires directamente a las almas errantes, porque si te ven, te arrastrarán con ellas para siempre. El sol se ocultaba en el horizonte, bañando los vastos campos de trigo con un tono rojizo. Ana conducía su vieja camioneta por el camino de tierra que llevaba a la granja de sus abuelos. Habían pasado años desde su última visita, y aunque sentía cierta nostalgia, no podía ignorar el hecho de que algo la inquietaba profundamente en ese lugar. Desde niña, Ana había escuchado historias sobre el hombre del sombrero, una figura misteriosa que, según los rumores, rondaba los campos al caer la noche. Su abuelo solía contarle que era un espíritu que protegía las tierras, pero también advertía que no debía ser perturbado. Aunque esas historias siempre le parecieron cuentos, ahora, al conducir por el solitario sendero, no podía evitar sentir un escalofrío. Al llegar a la granja, todo estaba como lo recordaba. La casa antigua de madera con sus ventanas cubiertas de polvo, el granero cubierto de hiedra y los interminables campos de trigo que parecían un océano dorado bajo el viento. Bajó de la camioneta y respiró hondo, intentando tranquilizarse. La tranquilidad del campo era abrumadora, y el silencio, en lugar de reconfortarla, la hacía sentir observada. Entró en la casa y dejó sus maletas en la habitación de huéspedes. El interior olía a madera vieja y a recuerdos. Había una extraña melancolía en el aire, como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo. Después de desempacar, salió al porche para disfrutar de la brisa nocturna. El canto de los grillos la tranquilizaba, pero un extraño murmullo entre los campos llamó su atención. Era un sonido bajo, como un susurro, y parecía provenir del trigo. Ana frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, intentando escuchar mejor. Entonces, lo escuchó claramente. Su nombre, pronunciado en un tono apenas audible. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó, pero su voz tembló. El murmullo cesó de inmediato. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de convencerse de que solo era su imaginación. Sin embargo, cuando regresó al interior de la casa, no pudo sacudirse la sensación de que algo la observaba. Mientras preparaba la cena, notó algo por la ventana. Entre el trigo, a lo lejos, había una figura inmóvil. Era alta y llevaba un sombrero de ala ancha que oscurecía su rostro. Ana se quedó paralizada, intentando convencerse de que solo era un espantapájaros. Pero algo en la postura de la figura la inquietaba. Apagó las luces de la cocina para observar mejor, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. La cena quedó intacta. Ana se sentó en el sofá, tratando de leer un libro para distraerse, pero cada crujido de la casa la hacía saltar. Finalmente decidió irse a dormir. Cerró todas las ventanas y puertas con llave y se metió bajo las mantas, esperando que la mañana llegara rápido. Pero el sueño no fue un alivio.
Soñó que caminaba por los campos, siguiendo el murmullo de su nombre. El trigo era alto, casi sofocante, y el aire estaba cargado de un extraño aroma a tierra mojada. En el sueño, una risa suave y susurrante llenaba el ambiente, una risa que no era humana. De repente, una mano pálida surgía del trigo, agarrándola con fuerza. Ana despertó con un grito, su corazón latiendo con fuerza. Cuando encendió la luz, notó algo que la dejó helada. En su brazo había una marca roja, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Se levantó de la cama y fue al baño para mirarse en el espejo. Mientras examinaba la marca, un golpe seco resonó en la puerta principal. Ana sintió que el corazón se le detenía. Con manos temblorosas, bajó las escaleras y se acercó a la puerta. Al abrirla, no encontró a nadie. Solo el viento soplaba suavemente entre los campos. Pero algo en el suelo llamó su atención. Un sombrero viejo y gastado, lleno de manchas oscuras. Lo levantó con cuidado, pero al hacerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. El sombrero estaba húmedo, como si hubiera estado sumergido en agua. Ana cerró la puerta de golpe y se encerró en la casa, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a soñar con el campo y la figura del hombre del sombrero. A la mañana siguiente decidió irse. Mientras cargaba sus maletas en la camioneta, notó algo que no había visto antes. En el borde del campo, el trigo estaba aplastado formando un círculo perfecto, como si alguien hubiera estado allí de pie toda la noche. Nunca volvió a la granja, pero los vecinos continuaron hablando de el hombre del sombrero, una figura que, decían, aparecía cada vez que alguien perturbaba los campos al caer la noche. Algunos aseguraban que era un protector de las tierras, mientras que otros juraban que era algo mucho más oscuro. Con el tiempo, Ana trató de olvidar lo sucedido, pero en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba entre los árboles y el trigo, a veces creía escuchar su nombre, pronunciado en un susurro lejano. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Carlos emprendió su camino de regreso a casa. Había pasado todo el día ayudando a su amigo en la cosecha, y ahora debía cruzar un extenso tramo de campo desolado para llegar a su hogar. El camino era angosto y bordeado por árboles altos cuyas ramas formaban arcos oscuros bajo la tenue luz de la luna. El aire estaba fresco, pero cargado con un silencio inquietante. A medida que avanzaba, los grillos y las ranas dejaron de cantar. Carlos se detuvo un momento, extrañado. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Con un encogimiento de hombros, continuó caminando, intentando no prestar atención a la creciente sensación de que no estaba solo. Unos metros más adelante, notó algo en el suelo. Un zapato desgastado, pequeño, como de un niño. Se inclinó para recogerlo, pero una ráfaga de viento frío lo hizo mirar hacia los árboles. Entre las sombras, creyó ver una figura diminuta que lo observaba. Parpadeó, y la figura ya no estaba. Aceleró el paso. Cada crujido de las hojas bajo sus pies parecía amplificarse, y las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia. Entonces lo escuchó, un suave sollozo que venía desde el bosque. Era un llanto infantil, débil, pero claro, como si un niño estuviera perdido entre los árboles. «Hola, ¿hay alguien ahí?», llamó Carlos, su voz temblando ligeramente. El llanto se detuvo de golpe. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que lo más sensato era seguir caminando y no involucrarse, pero algo lo impulsó a desviarse del camino y adentrarse en el bosque. Con la luz de su linterna, avanzó entre los árboles, buscando el origen del sonido. Después de unos minutos, llegó a un claro. En el centro,
Había un pozo antiguo, rodeado de maleza y piedras cubiertas de musgo. Algo en ese lugar lo hizo sentirse profundamente incómodo. Cuando se acercó, vio algo que le heló la sangre. Al borde del pozo estaba una muñeca rota, con la cabeza ladeada y los ojos vacíos mirando hacia él. Había algo macabro en la forma en que estaba colocada, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. Antes de que pudiera reaccionar, el sollozo volvió, esta vez mucho más cerca. Carlos giró sobre sus talones, pero no vio nada. Un segundo después, sintió una presencia detrás de él. Lentamente se dio la vuelta y vio a una niña de cabello enmarañado y vestido sucio, de pie frente al pozo. Su figura era apenas visible bajo la luz parpadeante de la linterna. ¿Estás perdida?, preguntó con voz temblorosa. La niña no respondió. En cambio, alzó la mano y señaló el pozo. Carlos sintió un nudo en el estómago. Algo en los ojos vacíos de la muñeca y en la actitud de la niña le gritaba que debía salir de allí. Retrocedió un paso, pero sus piernas parecían de plomo. ¿Quieres que vea algo?, intentó decir, aunque su garganta estaba seca. Lentamente la niña asintió. A medida que se acercaba al pozo, un olor nauseabundo invadió sus fosas nasales. La niña permanecía inmóvil, observándolo con una intensidad que lo ponía cada vez más nervioso. Cuando llegó al borde y miró hacia adentro, lo único que pudo ver fue oscuridad. Pero entonces, algo se movió en el fondo, un destello de algo pálido, como una mano. De repente, la niña sonrió, una sonrisa amplia, antinatural, que mostraba dientes afilados y desiguales. Su cuerpo comenzó a distorsionarse, alargándose y retorciéndose mientras emitía un sonido que no era humano, una mezcla de gruñidos y risas. Carlos gritó y corrió de vuelta hacia el camino, sin atreverse a mirar atrás. El bosque parecía interminable, y las ramas parecían atraparlo mientras corría. Finalmente, alcanzó el camino y no se detuvo hasta llegar a la puerta de su casa. Cerró con llave y se dejó caer al suelo, jadeando y temblando. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna que aún llevaba consigo. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de la niña y el pozo oscuro. A la mañana siguiente, decidió contarle a su amigo lo sucedido. Cuando le describió el lugar, el rostro de su amigo se puso pálido. Ese pozo. Dicen que hace muchos años una niña cayó allí y nunca pudieron sacarla. Desde entonces, los que caminan por ese camino a veces no regresan. Algunos aseguran que su espíritu sigue allí, buscando compañía. Carlos no volvió a tomar ese camino, pero en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre los árboles, a veces cree escuchar un sollozo lejano, llamándolo de vuelta al pozo. No puede evitar pensar en lo que habría pasado si hubiera seguido mirando en su interior. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, creando un sinfín de susurros que parecían palabras en un idioma olvidado. En el corazón del campo, donde las estrellas eran más brillantes pero también más solitarias, se alzaba una vieja casona que había pertenecido a la familia Navarro durante generaciones. Ahora, después de años de abandono, Marta y su esposo Luis decidieron mudarse allí para comenzar una nueva vida lejos de la ciudad. La primera noche en la casa fue tranquila, aunque la madera crujiente y las sombras que bailaban con la luz de las velas les pusieron los nervios de punta. Mientras desempacaban, Marta encontró un diario antiguo escondido en un compartimento secreto del armario. Estaba cubierto de polvo y sus páginas amarillentas olían a moho. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a una mujer llamada Sofía Navarro, quien había vivido en la casona hace más de un siglo. El diario relataba eventos perturbadores, desapariciones de trabajadores del campo,
extrañas luces que se veían en los alrededores y una figura alta y delgada que vigilaba desde la línea de árboles al caer la noche. Sofía escribió sobre su creciente temor y su lucha por proteger a su familia, hasta que las entradas se detuvieron abruptamente. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Luis, apareciendo tras ella. Marta le mostró el diario, y aunque inicialmente él lo descartó como un simple registro de supersticiones antiguas, no pudo negar la inquietante sensación que lo invadió al leer sobre la figura en los árboles. A la noche siguiente, mientras dormían, un golpe sordo en la puerta principal los despertó. Luis tomó una linterna y bajó a investigar, pero no encontró a nadie. Sin embargo, en el suelo de tierra frente a la casa había unas huellas grandes y alargadas, demasiado extrañas para pertenecer a un animal conocido. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa se volvió más pesada. Los espejos parecían reflejar algo más que sus rostros, y el viento traía consigo lamentos apagados. Marta no podía quitarse de la cabeza la figura descrita en el diario. Decidió buscar respuestas entre los vecinos del pueblo cercano, pero cada vez que mencionaba la vieja casona, los rostros de los lugareños se tensaban. Una anciana llamada Clara finalmente le habló. «Esa casa debería estar vacía», le dijo en un susurro. «La familia Navarro atrajo algo oscuro. Algunos dicen que Sofía intentó detenerlo, pero al final todos desaparecieron. Lo que sea que acecha allí, nunca se fue». Marta regresó a la casona con un peso en el corazón. Esa noche, al leer nuevamente el diario, notó algo que había pasado por alto. Un dibujo rápido de la figura que Sofía temía. Su cuerpo era largo y retorcido, con extremidades que parecían ramas secas y un rostro sin rasgos, salvo por dos profundos vacíos donde deberían estar los ojos. A medianoche, los perros de las granjas cercanas comenzaron a ladrar frenéticamente. Marta y Luis, inquietos, se asomaron por la ventana. Bajo la luz de la luna, en el límite del campo, estaba la figura. Era tal como en el dibujo, inmóvil, mirando directamente hacia ellos. Luis tomó una escopeta y salió al exterior, ignorando las protestas de Marta. Disparó hacia la figura, pero ésta no se movió. Cuando bajó el arma, se dio cuenta de que había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche no pegaron ojo. Al amanecer, encontraron extraños símbolos grabados en las paredes exteriores de la casa. Marta decidió que era momento de irse, pero Luis insistió en quedarse. «No podemos huir por un par de sustos», le dijo, aunque su rostro traicionaba su miedo. El día transcurrió en un silencio tenso, ambos apenas hablando mientras revisaban las habitaciones. Marta notó que algunas puertas ahora no podían abrirse, como si algo las bloqueara desde el otro lado. En el sótano, encontraron velas negras y más símbolos tallados en las paredes, signos de que alguien había realizado rituales allí mucho antes de su llegada. La sensación de ser observados se intensificaba con cada minuto. Esa misma noche, el terror alcanzó su punto culminante. Los golpes en las puertas y ventanas fueron acompañados por un grito desgarrador que pareció venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La figura se manifestó dentro de la casa, emergiendo de las sombras del pasillo. Su presencia era opresiva y el aire se volvió tan denso que respirar era una lucha. Luis trató de enfrentarla, pero fue lanzado contra la pared por una fuerza invisible. Marta, desesperada, recordó una última entrada en el diario de Sofía. Un ritual para sellar a la entidad, aunque advertía que tenía un costo alto. Con el diario en manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras escritas en latín, usando una vela y una navaja para completar las instrucciones. Mientras recitaba, sintió un dolor intenso en la mano donde la navaja había cortado su piel.
La sangre goteaba al suelo, formando un patrón que parecía brillar tenuemente. La figura gritó, un sonido que pareció romper el tejido mismo de la realidad. Las ventanas estallaron y las luces parpadearon mientras la casa entera temblaba. Finalmente, la figura desapareció, dejando la casa en un silencio absoluto. Luis y Marta huyeron al amanecer, dejando todo atrás. Días después, un equipo de demolición llegó a la propiedad, pero nunca regresaron al pueblo. La casona, sin embargo, seguía en pie, como si nada pudiera derribarla. Y en las noches de luna llena, dicen que se puede ver una figura alta y delgada entre los árboles, vigilando el campo con ojos que no existen. Era casi medianoche cuando decidí tomar el atajo a través del campo para llegar a casa. Había tenido un día largo y agotador en el trabajo, y lo último que quería era alargar mi jornada con un recorrido adicional por la carretera principal. Esa vía era más segura, sin duda, pero también más tediosa y mucho más larga. El atajo que solía tomar, un sendero de tierra que se deslizaba entre campos de cultivo y algunos bosques dispersos, me había ahorrado tiempo en incontables ocasiones. Pero esa noche, algo parecía diferente. Había una sensación extraña en el aire, una quietud que me ponía incómodo. La luna estaba alta y llena, colgando en el cielo como una enorme esfera plateada que iluminaba el paisaje con su luz fría y pálida. Aunque era suficiente para ver el sendero frente a mí, la iluminación tenía un toque espectral, como si el mundo mismo estuviera en otro plano. Las sombras de los árboles danzaban de manera inquietante con el viento, y el susurro de las hojas caídas, movidas por la brisa, parecía un murmullo constante, como si el bosque estuviera vivo y observándome. Me sentía como si estuviera siendo acompañado por miles de ojos invisibles. Caminaba rápido, intentando no pensar demasiado en el silencio que me rodeaba. El campo, generalmente lleno de sonidos, de grillos y viento, esa noche se encontraba completamente callado. A veces, el ruido del campo puede ser ensordecedor, pero esa noche, en cambio, el silencio era absoluto. Ni siquiera el viento parecía atreverse a atravesar el sendero. El crujido de mis pasos sobre la grava era el único sonido que rompía la quietud, y cada uno de esos ruidos resonaba en la quietud como si fuera amplificado. De repente, algo me hizo detenerme en seco. Escuché un sonido bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera pisando las hojas secas detrás de mí. Era un sonido sutil, pero suficientemente claro como para que mi corazón saltara en mi pecho. Me giré rápidamente, buscando la fuente del ruido, pero no vi nada. Solo la carretera vacía y los campos interminables a ambos lados, más allá de la luz tenue de la luna. Tracé una línea mental en el camino que acababa de recorrer y traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Podría haber sido un animal pequeño, un conejo o algo similar, escapando de su madriguera. Aún así, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Tomé una respiración profunda, intenté calmarme y reanudé mi marcha. Pero a medida que avanzaba, el ruido regresó, esta vez más fuerte, más evidente. Era como si alguien estuviera siguiéndome, caminando tras de mí, pero manteniendo la distancia suficiente como para no ser visto. No me atrevía a mirar atrás otra vez. Mis pies seguían moviéndose, casi por inercia, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación racional. Cada vez, los pasos parecían más cercanos, más rápidos. Mi mente, aunque racional, comenzaba a llenar de dudas y miedos, dándome la sensación de que algo no estaba bien. De pronto, el camino comenzó a cambiar. La senda que antes había sido familiar se sentía extraña. Las sombras de los árboles se alargaron y se retorcieron de manera antinatural, como si fueran figuras vivas que se deslizaban por el aire. El aire, en lugar de fresco, se volvió espeso y pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho. En ese momento,
Una sensación de déjà vu me invadió. Sentí como si ya hubiera pasado por ese mismo tramo del camino antes, aunque estaba completamente seguro de que no me había desviado ni una sola vez. La familiaridad se mezclaba con un sentimiento de terror inexplicable. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, a unos 20 metros de mí, se erguía una figura alta y completamente inmóvil en medio del sendero. La luz de la luna apenas alcanzaba para delinear su forma, pero a pesar de la tenue iluminación, pude distinguir que era claramente humanoide. La figura parecía estar vestida con ropa oscura y llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, creando una sombra que parecía consumir su rostro por completo. Mi cuerpo se paralizó. No se movía ni emitía el más mínimo sonido. Solo estaba allí, quieto, bloqueando mi camino. Un sentimiento de pavor profundo me invadió, pero logré forzarme a hablar. ¿Quién está ahí?, grité, intentando sonar valiente, aunque mi voz temblaba. El eco de mi propia voz, que debería haberme tranquilizado, solo aumentó mi ansiedad. No hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil, imponente. Mi corazón latía desbocado. Inspiré profundamente y, reuniendo todo mi valor, di un paso adelante, aunque mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Fue entonces cuando, como si hubiera estado esperando ese movimiento, la figura comenzó a caminar hacia mí. Su paso era lento, deliberado, pero sonaba tan fuerte que cada uno de esos pasos retumbaba en el aire, como si el suelo mismo temblara bajo su peso. Retrocedí instintivamente, mi cuerpo deseando huir, pero mis pies parecían pesados, como si algo invisible los hubiera anclado al suelo. El miedo me paralizaba, y aunque intentaba moverme, el terror me mantenía clavado en el lugar. Finalmente, cuando ya no pude soportarlo más, me giré y corrí con todas mis fuerzas, abandonando cualquier intento de racionalidad. Sabía que no tenía sentido intentar enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí. Podía escuchar los pasos detrás de mí, más rápidos ahora, como si la figura hubiera comenzado a correr también, cada vez más cerca, cada vez más intensos. El sendero parecía interminable. Mi respiración se volvió entrecortada. Mis pulmones ardían y mis piernas estaban tan agotadas que sentía que iban a ceder en cualquier momento. Pero no me atrevía a detenerme, a mirar atrás, a darme el lujo de pensar que había escapado. Entonces, justo cuando creí que el camino no tendría fin, vi una luz a lo lejos, la vieja farola que marcaba la entrada al pueblo, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué al final, alcanzando la luz de la farola, me detuve, casi derrapando en el suelo. Me giré, mirando atrás con desesperación, esperando ver a mi perseguidor, esa figura sombría. Pero el camino estaba vacío. No había nada. El silencio había regresado. La calma se había restablecido. Me doblé, jadeando y temblando, mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía que no había sido producto de mi imaginación. Lo había visto, lo había sentido. Algo estaba allí, algo que no pertenecía a ese lugar. Nunca volví a tomar ese atajo. Con el paso de los meses, el miedo se fue disipando un poco, pero algo en mí sabía que esa noche no había sido un simple juego de mi mente. Pero en las noches más tranquilas, cuando el viento sopla suavemente entre los árboles, puedo escuchar esos pasos una vez más, siguiéndome en la oscuridad, recordándome que no todos los caminos son seguros, especialmente en la quietud del campo bajo la fría luz de la luna. Era una noche oscura y fría, típica de los campos aislados en esa época del año. La luna nueva no iluminaba el camino.
y las estrellas parecían haber desaparecido tras un manto espeso de nubes. Julián, un joven agricultor, regresaba a casa tras haber pasado el día trabajando en el mercado del pueblo cercano. Había decidido tomar un atajo a través de los campos para ahorrar tiempo, aunque sabía que el sendero era conocido por ser peligroso por razones que pocos se atreverían a explicar. El atajo consistía en un camino angosto que serpenteaba entre extensos cultivos de maíz y un bosque frondoso. Los más ancianos del pueblo decían que esos campos eran territorio de nahuales, seres que, según las leyendas, podían transformarse en animales para acechar y dañar a los humanos. Julián no creía en esas historias, pero tampoco las desestimaba por completo. Aún así, la necesidad de llegar pronto a casa lo llevó a aventurarse por el sendero. Mientras avanzaba, el silencio del lugar comenzó a volverse sofocante. No había grillos cantando, ni el susurro del viento entre las hojas. Solo el crujido de sus pasos sobre la tierra seca rompía la quietud. Julián apretó el paso, sintiéndose inexplicablemente observado. De reojo, notó que las altas plantas de maíz parecían inclinarse hacia él, como si lo estuvieran siguiendo. De repente, un sonido a su derecha lo hizo detenerse. Era un gruñido bajo, gutural, que parecía provenir de entre las hileras de maíz. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a no mirar. «Es solo un perro o un coyote», pensó, intentando calmarse. Reanudó su marcha, pero el sonido lo siguió, acompañado ahora de un leve crujido, como si algo o alguien estuviera pisando las hojas secas del suelo. «¿Quién anda ahí?», gritó Julián, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz y el crujir de las hojas, que ahora parecía multiplicarse. Fue entonces cuando lo vio. A pocos metros de él, entre las sombras, se alzaba una figura enorme y oscura. Al principio pensó que era un hombre, pero algo en su postura y forma era completamente antinatural. Tenía la silueta de un animal, quizá un lobo o un jaguar, pero caminaba erguido, como un humano. Sus ojos brillaban con un fulgor amarillento, perforando la oscuridad. Julián retrocedió instintivamente, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio como un trueno. Fue entonces cuando lo escuchó, un gruñido bajo, que se transformó en una risa gutural y perturbadora. Julián supo de inmediato lo que era. Los relatos de los ancianos sobre los nahuales se agolparon en su mente. Este no era un simple animal, sino algo mucho más antiguo y peligroso. Reuniendo todo su valor, Julián se levantó y corrió, adentrándose en el bosque que bordeaba el camino. Sentía las ramas rasgando su piel y los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. El sonido de pasos pesados lo seguía de cerca. Sabía que no podía detenerse. Si lo hacía, estaba perdido. De pronto, llegó a un claro donde un árbol enorme se alzaba solitario. Reconoció el lugar. Era el árbol del nahual, un árbol que los habitantes del pueblo evitaban porque decían que era un portal hacia otro mundo. Julián estaba atrapado. No había tiempo para retroceder. La criatura emergió de las sombras, revelándose completamente. Su forma cambiaba frente a sus ojos, alternando entre un hombre musculoso y un jaguar de proporciones descomunales. Sus ojos amarillos seguían clavados en él, llenos de una inteligencia cruel. «¿Qué quieres de mí?», gritó Julián desesperado. La criatura no respondió con palabras, pero su risa resonó de nuevo, helando la sangre de Julián. Entonces, la criatura habló, con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. «Eres un intruso en mi territorio, y debes pagar el precio». Julián cayó de rodillas, suplicando por su vida. Intentó recordar las palabras que su abuela le había enseñado para protegerse de los nahuales.
pero su mente estaba nublada por el terror. Fue entonces cuando, por un instante, el aire pareció cambiar. Una brisa suave y cálida lo envolvió, y una voz suave resonó en su mente. Era la voz de su abuela que le decía: «Llama a la Madre Tierra, pide su protección». Desesperado, Julián cerró los ojos y presionó sus manos contra el suelo. Con voz temblorosa, comenzó a recitar una oración que había aprendido de niño, invocando a la Madre Tierra y a los ancestros para que lo protegieran. El suelo bajo él comenzó a vibrar, y un rayo de luz surgido de la nada iluminó el claro. La criatura retrocedió, gruñendo y cubriéndose los ojos. Su figura se distorsionó, como si estuviera siendo arrancada de este mundo. Con un último rugido, el nahual desapareció entre las sombras, dejando atrás solo el silencio. Julián cayó al suelo, exhausto y temblando. Cuando finalmente reunió las fuerzas para levantarse, el bosque había recuperado su calma. Los grillos cantaban de nuevo, y una suave brisa agitaba las hojas. Julián regresó a casa esa noche, prometiéndose nunca más tomar ese atajo. Con el tiempo, contó su historia a los ancianos del pueblo, quienes confirmaron lo que él ya sabía. Había enfrentado a un nahual y había sobrevivido gracias a la protección de los ancestros. Desde entonces, Julián se volvió un hombre respetuoso de las tradiciones y los misterios del mundo, sabiendo que, aunque no siempre se vean, hay fuerzas antiguas que siguen habitando entre nosotros. Cuando mi abuela me contaba esta historia, mi piel se erizaba. Ella siempre decía que aunque las palabras son difíciles de creer, lo vivió en carne propia. Esto ocurrió cuando era una niña y vivía en lo alto de la sierra, donde el aire frío cortaba la piel y la niebla era tan espesa que parecía que todo el mundo se desvanecía en ella. Su familia, como tantas otras en esas tierras, vivía de lo que podían sacar de la tierra y los animales. Cada mañana, ella y los perros salían a pastorear las cabras. El ritual era siempre el mismo, hasta ese día. Recuerda que subió más alto de lo habitual, en busca de un pasto verde para las cabras. No pensó que algo extraño pudiera pasar, hasta que desde lo lejos escuchó algo que no esperaba. Eran lloriqueos. Al principio pensó que algún niño pequeño de una familia vecina se había alejado demasiado y buscaba a su madre, pero el sonido se le hacía tan lejano que pensó que no valía la pena investigarlo. Pero a medida que subía, los lloriqueos se hicieron más fuertes. Al principio le pareció que los perros no estaban tan inquietos, como si estuvieran acostumbrados a esos sonidos. Sin embargo, uno de los perros empezó a morderle la falda de forma insistente, como si tratara de detenerla. El animal la miraba con esos ojos brillantes de temor y se comportaba de una manera completamente fuera de lo normal. «¿Qué pasa?», pensó mi abuela, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Empujando al perro con suavidad, continuó su camino. A pesar de la creciente sensación de inquietud, ella se acercó al lugar de donde provenían los lloriqueos. Cuando llegó, vio algo que la paralizó. Una canasta, oculta entre las malezas, donde el llanto parecía venir con más fuerza. Los perros, ahora al borde de la locura, se negaban a acercarse, pero mi abuela, sin entender del todo la razón de su comportamiento, dio un paso adelante y con las manos temblorosas levantó la tapa de la canasta. Dentro, en lugar de un bebé, encontró un pequeño montículo de huesos, huesos de un recién nacido. El aire se le cortó en la garganta. Sintió una corriente helada que le recorría la espalda. Los lloriqueos que había escuchado no venían de un bebé real, sino del alma atormentada de un niño que nunca recibió la oportunidad de vivir. El bebé que había sido abandonado allí, desnudo, expuesto al frío, había muerto, sufriendo en la desolación de la sierra. Mi abuela, aterrada,
Dejó caer la canasta. Cuando llegó junto a sus padres, intentando explicarles lo que había encontrado, los perros seguían ladrando como si algo oscuro los estuviera atormentando. Cuando su madre trató de regañarla por soltar la canasta, miró lo que había dentro y la expresión de horror en su rostro no tardó en aparecer. «No es un bebé, son solo huesos», murmuró mi abuela. El llanto del bebé había sido un eco de la muerte, una llamada desesperada por ser rescatado de su destino. Era el espíritu de un niño que nunca tuvo una tumba, y sus lamentos no cesaban. Esa noche, mientras mi abuela lloraba, le pidió a sus padres que dieran una sepultura adecuada a los restos. Ya había sufrido lo suficiente. El bebé, o lo que quedaba de él, necesitaba descansar en paz. Y así lo hicieron, enterrando los huesos en un pequeño rincón del monte, donde el viento susurraba entre los árboles y las estrellas observaban desde lo alto. Desde aquel día, mi abuela nunca volvió a subir al monte sin pensar en el llanto que la había perseguido, recordándole que, a veces, las almas de los que sufren buscan ser escuchadas, incluso mucho después de que su cuerpo haya desaparecido. Era el año 1992, cuando mi madre se mudó a Maipú, un lugar que en ese entonces ya había dejado atrás sus días de campo abierto, pero aún mantenía un aire de quietud y misterio. Las tierras que alguna vez fueron vastos campos de cultivos y pastizales, ahora estaban divididas en parcelas para nuevas casas. Sin embargo, había algo que no dejaba de inquietarnos: la historia que comenzó a contarnos mi madre, algo que solo ocurría en las noches más oscuras, cuando el silencio era tan denso que se sentía casi como una presencia. Mi madre comenzó a notar algo extraño en el patio trasero de nuestra casa. Al principio, pensó que era su imaginación, pero con el paso de los días, empezó a ver lo que no debía ser posible. En medio de la oscuridad, algunas noches, veía figuras humanas caminando lentamente por el jardín, como si fuera parte de una escena sacada de una película antigua. Eran personas vestidas con trajes azules, muy diferentes a los que solían usarse en esos tiempos. Lo más raro de todo era que esos seres, después de dar unos pocos pasos, desaparecían sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí. Asustada, mi madre decidió preguntarle a los vecinos si sabían algo al respecto. Muchos de ellos la miraron con recelo, como si estuvieran ocultando algo. Algunos se limitaban a asentir en silencio, mientras que otros simplemente evitaban el tema. No fue hasta que se encontró con una mujer mayor que se atrevió a contarle la verdad. Según ella, aquellos seres que mi madre había visto no eran personas comunes, sino militares, no de la época actual, sino de un tiempo muy lejano, tal vez incluso del pasado más remoto. La mujer le explicó que los militares vestían trajes azules y que su apariencia no era un simple vestigio de la moda de otros tiempos. No, era algo mucho más siniestro. Según los relatos que había escuchado de los viejos habitantes del lugar, esos hombres formaban parte de un regimiento que peleó en una de las batallas más sangrientas de la historia de Chile, la batalla de Maipú, librada el 5 de abril de 1818. Durante esa guerra, miles de hombres perdieron la vida, y muchos de ellos, según las leyendas locales, jamás encontraron la paz. Los militares, según los relatos, no eran fantasmas comunes. Eran una especie de espectros atrapados en una repetición interminable de sus últimos pasos antes de la muerte. Caminaban en círculos como si estuvieran buscando algo, o tal vez como si trataran de cumplir una misión incompleta. Tras avanzar unos pocos metros, desaparecían en la neblina de la noche, dejando tras de sí solo el eco de sus botas resonando en el aire. Nadie sabía exactamente por qué aparecían, pero la creencia popular era que la guerra no había terminado para ellos, y que su presencia era un eco de los horrores de la batalla
Mi madre, al escuchar la historia, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Decidió investigar más sobre la batalla y lo que había ocurrido en esos campos. Se enteró de que, después de la victoria patriota en Maipú, la tierra había quedado impregnada con la sangre de los caídos, y algunos creían que el alma de los soldados perdidos nunca pudo descansar. Muchos decían que los espíritus de los militares vagaban por las noches, buscando una manera de completar la guerra que nunca terminó. Desde entonces, las apariciones comenzaron a ser más frecuentes. Algunas noches podíamos verlas con claridad desde la ventana. Los hombres, en sus trajes azules, caminaban por el mismo rincón del patio, como si repitieran un ciclo que nunca acabaría. Unos pasos, una pausa y la desaparición en la nada. Nunca se acercaban demasiado a la casa, pero la sensación de que algo estaba allí, observando, siempre permanecía en el aire. Una noche, mi madre decidió salir al patio trasero, armada con valentía y una linterna. Esperó pacientemente, observando el mismo rincón oscuro. La oscuridad parecía engullirlo todo. De repente, las primeras sombras aparecieron, y allí estaban, los militares en sus trajes azules. Esta vez, sin embargo, algo diferente ocurrió. Al dar sus primeros pasos, se detuvieron. Se volvieron lentamente hacia ella, y por un momento, mi madre sintió como si su mirada se hubiera cruzado con las de esos soldados. Era una mirada vacía, pero llena de tristeza, de desesperación. Como si pudieran ver a través de ella, como si supieran que algo de la guerra aún permanecía vivo. De pronto, y sin previo aviso, desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Pero la presencia de la guerra, la huella imborrable de esa batalla olvidada, permaneció, y mi madre nunca volvió a ser la misma. La sombra de la guerra sigue rondando Maipú, y en las noches más oscuras, si prestas atención, puedes escuchar los pasos de los soldados, marchando sin rumbo, atrapados para siempre en su último recorrido. Cuando vivía en el campo, mis días transcurrían entre el silencio de la naturaleza y el leve balido de las ovejas. Era una vida simple, dedicada a pastear a mis animales junto con otros pastores del pueblo. En aquellos días de sequía, encontrar pasto verde era un desafío. Cada uno de nosotros tenía que buscar más lejos, adentrándonos en terrenos que no conocíamos bien. Afortunadamente encontré un lugar no muy distante que parecía un milagro. Un pequeño claro con pasto verde y fresco. Al principio pensé que había sido el único con suerte, pero pronto supe que mi amigo Julián había encontrado otro lugar mucho más lejano. Sin embargo, lo que me intrigó era que, aún teniendo que recorrer tanto, parecía estar feliz con su elección. ¿Por qué no vienes a mi claro? Está más cerca y el pasto es igual de bueno, le dije una tarde. No, prefiero seguir yendo al mío, respondió esquivo. ¿Qué tiene de especial? Insistí. Julián simplemente sonrió de una manera extraña y murmuró: algo que no puedo decirte. Su respuesta me dejó inquieto, pero lo dejé estar. Sin embargo, empecé a notar cambios en él. Su piel, antes morena por el sol, comenzó a palidecer hasta parecer cera. Sus ojos se veían hundidos, y aunque afirmaba sentirse mejor que nunca, había algo en su mirada que me ponía los pelos de punta. Julián, no deberías ir tan lejos, le dije una mañana. Descansa unos días, manda a alguien más con las ovejas. No puedo, respondió, y por primera vez vi un destello de miedo en su rostro. Si no voy, no la veré más. ¿A quién? ¿A una mujer?, pregunté confundido. Él no respondió. Simplemente tomó su vara y se marchó, dejando en el aire un silencio que pesaba como plomo. Días después, lo vi más pálido que nunca. Su respiración era pesada, como si cada aliento le costara un esfuerzo inmenso. Le rogué que se quedara en casa.
pero nuevamente me ignoró. Esa vez, decidido a descubrir la verdad, lo seguí a escondidas. El camino fue largo y tortuoso. Cada paso me llevaba más lejos de los senderos conocidos. Finalmente llegamos a un lugar que no había visto nunca. Un bosque sombrío con árboles altos y retorcidos. Las ramas formaban sombras extrañas en el suelo, y el aire estaba tan frío que parecía no pertenecer a esta época del año. Observé desde lejos cómo Julián dejaba a sus ovejas en un claro y se adentraba en el bosque. Entonces apareció ella. Era una mujer de una belleza indescriptible. Su cabello oscuro caía como un río sobre sus hombros y vestía una larga pollera blanca que ondeaba suavemente, a pesar de que no había viento. Su sonrisa era encantadora, pero había algo en sus ojos que no podía explicar, algo que no era humano. Ella se acercó a Julián y él cayó de rodillas frente a ella, como si estuviera adorándola. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no pude moverme. Estaba atrapado por lo que veía, incapaz de apartar la mirada. Esa noche, Julián no regresó. Al día siguiente lo encontraron muerto en su cama, con una expresión extraña en el rostro, como si hubiera visto algo que lo llenó de terror y éxtasis al mismo tiempo. No pude soportar más la incertidumbre. Decidí ir al bosque donde Julián se había encontrado con aquella mujer. Llevé a mi perro conmigo, sintiéndome más seguro con su compañía. Cuando llegué al lugar, todo parecía igual de inquietante que antes. El aire era pesado y cada sonido parecía amplificado, como si los árboles estuvieran escuchándome. Pasaron unas horas y entonces mi perro comenzó a ladrar frenéticamente. Tiraba de mi ropa intentando alejarme del lugar. Fue entonces cuando apareció ella, la mujer de la pollera blanca. Su sonrisa era más amplia esta vez, y algo en sus ojos brillaba con un fuego oscuro. Intenté hablarle, decirle lo que había pasado con Julián, pero mi perro no me dejaba acercarme. Gruñía y mostraba los dientes, más agresivo que nunca. De pronto, se lanzó hacia ella y, con un movimiento rápido, logró arrancarle la pollera. Lo que vi debajo me dejó sin aliento. Sus piernas no eran humanas. Eran patas de cabra, negras y retorcidas, cubiertas de un pelo áspero y oscuro. Su rostro seguía sonriendo, pero ahora estaba distorsionado, como si la piel fuera una máscara que ocultaba algo mucho peor. Retrocedí, temblando de terror, mientras mi perro continuaba ladrando. La criatura soltó una carcajada que resonó por todo el bosque, un sonido antinatural que parecía venir de todos lados a la vez. «Julián me pertenece», dijo, con una voz que era un susurro y un rugido al mismo tiempo. «Y pronto vendrán más». Corrí como nunca antes, con mi perro a mi lado, hasta que llegué a casa. Apenas crucé la puerta, mi familia me vio pálido, temblando y al borde de la histeria. Cuando les conté lo que había visto, mi abuela fue la primera en hablar. Lo que viste no era una mujer, era un demonio, un ser que se alimenta de las almas de los hombres, robándolas poco a poco. Julián estaba perdido desde el momento en que la encontró. Esa noche no dormí. Cada sonido, cada sombra, parecía anunciar su regreso. Y aunque nunca volví al bosque, a veces, en las noches más oscuras, escucho una risa lejana que me hiela la sangre. Sé que ella sigue ahí, esperando, y temo que algún día venga por mí. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.